casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Perdón por la tardanza. Doctora Diáfana Claridad, ya comenzamos. No te preocupes, Mario. Me quedé distraída viendo las fotos del viaje que hicimos. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa para Quinto de Secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura Y divertida. Y el programa de hoy tratará sobre... ciencia y tecnología. ¿Ha impreso las fotos? Qué curioso, ya nadie las imprime. Sí, pero a mí me gusta imprimirlas, las siento más reales. Además, aproveché el reloj que tienes para realizar algunos viajes más y registrar otras tantas fotos. ¿A dónde? He ido a distintos lugares de nuestro Perú. Me gusta viajar, así que este reloj me dio la posibilidad de volver a visitar las fiestas más importantes, como la celebración de la Virgen de la Candelaria o el Inti Raymi. ¿Lo ve? Este reloj realmente es muy valioso. Pero, ¿por qué te noto un poco triste? Porque además de celebración y de alegría de las personas, también veo que se contamina mucho. Luego de la celebración, el lugar queda muy sucio y eso no está bien. Entiendo. Ese es un problema que también descubrimos en programas anteriores, doctora Claridad. Sí, por eso es necesario que continuemos con nuestro proceso de investigación. Yo creo que hay que saber cómo contaminamos, es decir, con qué materiales. ¡Excelente idea, Mario! Por eso la pregunta de hoy sería... ¿cuáles son los materiales que comúnmente se utilizan y acumulan durante las festividades y que pueden resultar contaminantes? La mejor forma de obtener una respuesta es preguntándole a la promo a ver qué piensa. Hola promo, ¿qué tipo de actividades se realizan para celebrar algunas festividades en tu comunidad? Para celebrar las festividades se confeccionan pancartas y se promocionan con anuncios a alto volumen. Además, se instalan las ferias gastronómicas, juegos y venta de una variedad de artículos. Y lo más importante, se establecen los lugares de la quema de castillos, muñecos y otros pirotécnicos. ¿Cuáles son los materiales que más se utilizan para preparar y celebrar dichas festividades? Se utilizan mucho el papel, el cartón y las botellas de plástico. Pero lo que más se observa son los recipientes de un solo uso, como los del plástico y tecnopor, porque los utilizan para los alimentos. Y los famosos materiales pirotécnicos por todos lados. ¿Consideras que los residuos que se generan en las festividades podrían tener algún efecto en la salud o en el ambiente? Sí, porque las calles y los vecindarios, así como las plazas, se quedan con acumulación de desechos que puede ser una amenaza para la salud pública y el ambiente. ¿Cuánta variedad de fiestas y celebraciones tenemos en nuestro país? Hay muchas razones para sentirnos orgullosos y nuestra diversidad es una de ellas. Exactamente, Mario. Por eso, ¿qué mejor que fortalecer nuestras fiestas y celebraciones cuidando nuestro ambiente? Es un gran punto, doctora Diáfana Claridad. Creo que ya tenemos algo de información. ¿La revisamos? Primero, la promo ha mencionado el consumo de plástico de un solo uso en las ferias gastronómicas, como el tecnopor. La promo también habló del uso de los juegos pirotécnicos o dispositivos pirotécnicos que tienen efectos visuales y sonoros con una finalidad lúdica y de espectáculo. Finalmente, la promo también habló de la generación de residuos en las festividades, los cuales contaminan la salud de las personas. Me he puesto a pensar. Siempre decimos que el tecnopor es contaminante y de hecho está prohibido en varios lugares, pero ¿sabemos por qué? Esa es una gran pregunta. Además, sabemos que el tecnopor está muy presente en nuestro día a día. Por ejemplo, en el recipiente de nuestras bebidas calientes, en los envases que pedimos para llevar comida en los restaurantes o acompañando productos, como el queso o las frutas en supermercados. Hola, llamo para contarles lo que aprendí en mi clase. En primer lugar, que el nombre químico del tecnopor es poliestireno expandido. Tiene una consistencia semiviscosa que se deriva de un material conocido como estireno y es muy difícil de reciclar por los siguientes motivos. Los recicladores necesitan los envases limpios
secos e intactos. Una vez utilizado, se encuentra mezclado con grasas y alimentos, con lo cual se hace muy caro lograr que el tecnopor usado esté limpio. Además, dada la fragilidad del tecnopor, este se divide en pedazos, lo que hace más difícil su recuperación. Más del 95% de la espuma es aire. Es muy poco el contenido que se puede recuperar y por lo tanto deja de ser rentable. También sabemos que tardan hasta 500 años en degradarse. Asimismo, existe un riesgo para la salud. Estudios indican que las personas que trabajan en fábricas que producen tecnopor sufren de linfomas. Muchas gracias. Se nota que las mujeres investigamos y estamos al tanto de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Hola, también quería agregar que, por ser un material muy liviano, es fácilmente arrastrado por los vientos y el agua, los cuales contamina. Además, al ser muy frágil, es reducible a micropartículas. Puede llegar a grandes distancias y direcciones. Y puede contaminar todo el ambiente. ¡Excelente! Ahora ya sabemos por qué debemos evitar consumir tecnopor y plásticos de un solo uso. Pero doctora Diáfana Claridad, si no usamos tecnopor y plásticos de un solo uso, ¿qué usamos? ¿Cómo vendemos comida? Es una gran pregunta. Por eso he estado investigando y he descubierto algunas alternativas al plástico de un solo uso. En las imágenes, los empaques parecen de tecnopor. ¿Estás segura de que no lo son? Claro que no. Son empaques de caña de azúcar. Estos se biodegradan entre 20 y 180 días. Sobre esto profundizaremos en un siguiente programa. ¿Te parece? Está bien, doctora. Entonces continuamos con la investigación. ¿Cuáles son los materiales que comúnmente se utilizan y acumulan durante las festividades y que pueden resultar contaminantes? Sí, ya vimos que el tecnopor es uno de ellos. Ahora tenemos que seguir investigando sobre el uso de la pirotecnia. Sobre eso sí no sé mucho. Solo sé que explota y que las niñas y los niños, las personas mayores y nuestras mascotas se asustan. Es verdad, mi mascota se pone muy nerviosa y comienza a temblar. He leído que también es contaminante, pero la verdad no estoy segura de por qué. Hola a toda la promo 2021. Yo les puedo contar un poquito sobre la pirotecnia. El componente principal es la pólvora, que es una mezcla de compuestos diferentes como el nitrato de potasio, carbón y azufre. Esta desempeña un papel importante en la combustión. El nitrato de potasio, es decir, KNO3, conocido como salitre, se descompone a altas temperaturas para proporcionar oxígeno a la reacción, lo que significa que la pólvora no necesita estar expuesta al aire para encenderse. El carbono, cuyo símbolo químico es C, y el azufre, cuyo símbolo químico es S, proporcionan la energía para la reacción y sufren reacciones exotérmicas, es decir, la liberación de energía en forma de calor o luz en el ambiente, a temperaturas relativamente bajas. ¡Guau! ¿Todo eso para lograr el componente principal de la pirotecnia? Bueno, además de la mezcla en proporciones adecuadas, es también importante humedecerla y molerla para producir una mezcla explosiva. Pero... ¿Hay un pero? Sí, y es que lo que les acabo de comentar es, por así decirlo, la receta original de la pólvora, que consistía en una mezcla de nitrato de potasio, carbón y azufre. Sin embargo, la pólvora que se utiliza actualmente tiene una composición química diferente que se ha mejorado con el descubrimiento de nuevos materiales como la nitroglicerina o el clorato de potasio, que producen luz, color, sonido y humo. Profesor, todo eso me parece muy importante, pero también es necesario recordar que la pirotecnia genera agentes contaminantes. Así es, como el monóxido de carbono, CO, que es emitido cuando explotan, y una variedad de compuestos metálicos que pueden tardar entre 2 y 3 días en disiparse.
Estos forman parte de las partículas suspendidas, PM2,5, que se suman a las emisiones del transporte, las fábricas, las fogatas y la quema de llantas o basura, a los gases de efecto invernadero y por ende al calentamiento global. Los fuegos pirotécnicos, por tanto, generan gases dañinos y partículas que afectan la calidad del aire local. Profesor, no olvidemos que además los fuegos artificiales nos dañan los oídos. Es un buen punto. Justamente la pirotecnia genera contaminación acústica. La Organización Mundial de la Salud sitúa en los 65 decibelios, el límite recomendable de sonido apto para nuestra salud auditiva. El estallido de un cohete puede alcanzar hasta 190 decibelios, que es más del límite recomendado. ¡Wow! Realmente nuestros oídos se ven dañados con la pirotecnia. Así es, Mario. Nos indican que debemos ir a la pausa. Ya volvemos, Promo 2021. Sí, Promo, ya volvemos. La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la brigada Sí Se Ve podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve. Ya estamos de vuelta en Aprende en Casa. Esperamos que se estén divirtiendo tanto como nosotros. En el programa de hoy estamos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los materiales que comúnmente se utilizan y acumulan durante las festividades y que pueden resultar contaminantes? Sí, y antes de la pausa hablamos del Tecnopor y lo contaminante que es. Por eso debemos evitar su uso en nuestra vida y en las festividades. También el profesor, antes de la pausa, nos estaba hablando de los elementos contaminantes de la pirotecnia. Hola de nuevo, chicas y chicos. Solo quiero agregar algunos puntos. Primero, me gustaría que profundicemos un poco en el mecanismo de funcionamiento de los pirotécnicos. El uso de la pólvora es evidente en los artefactos pirotécnicos y se utiliza con el fin de propulsarlos a elevadas alturas para después estallar. No obstante, todos los fuegos artificiales poseen una serie de ingredientes base que son habituales en su composición. Las materias base de toda mezcla pirotécnica son las siguientes. Sustancias oxidantes son las responsables de activar la combustión. Existen principalmente tres tipos distintos de oxidantes: nitratos, cloratos y percloratos. Conforme a las reacciones de descomposición de los oxidantes más utilizados, se pueden observar diferencias fundamentales. En el primer ejemplo, 2 moléculas de nitrato de potasio, sólido, se descomponen en 2 moléculas de nitrito de potasio, sólido, más una molécula de oxígeno, gas. En el segundo ejemplo, 2 moléculas de clorato de potasio, sólido, se descomponen en 2 moléculas de cloruro de potasio, sólido, más 3 moléculas de oxígeno, gas. En el tercer ejemplo, una molécula de perclorato de potasio, sólido, se descompone en una molécula de cloruro de potasio, sólido, más 2 moléculas de oxígeno, gas. Lo que noto, profesor, es que esta diversidad de reactivos se diferencian en la cantidad de oxígeno que aportan en forma de oxígeno molecular. ¿No es así? Así es. En el caso de los nitratos, de las 3 moléculas de oxígeno que se podrían liberar, solo se suelta una. Es decir, los nitratos transfieren 1/3 del oxígeno que forma parte de su composición. Por el contrario, los cloratos y percloratos traspasan todo su oxígeno en forma de oxígeno molecular. Por tanto, son más eficientes en el aporte de oxígeno. Todo esto corresponde a las sustancias oxidantes, ¿no? ¿Hay otras sustancias?
Las sustancias reductoras, que son las que funcionan como combustible para reaccionar con el oxígeno molecular liberado por los oxidantes, lo que da lugar a la expulsión de grandes cantidades de gases calientes. Entre las especies reductoras más generales en pirotecnia se puede señalar al carbono, C, y al azufre, S. Gracias, profesor, por la información brindada. Yo quiero enfatizar que el uso y la manipulación de estos productos también pueden ocasionar incendios, lesiones y quemaduras de alta gravedad. Por eso, vamos a conversar con alguien que nos pueda ayudar a comprender mejor sobre los riesgos de usar pirotecnia. Hola a toda la promo 2021 de todo el Perú. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy feliz de que esté con nosotros aquí en Aprende en Casa. De muy pequeñita quise ser bombera y creo que al no serlo me convertí en doctora Claridad. Cuéntenos, ¿qué riesgos corremos al usar pirotecnia? Los bomberos voluntarios del Perú somos testigos presenciales de los riesgos que nos da la pirotecnia. Vemos niños y personas muchas veces mutiladas, lo cual significa que es un alto riesgo jugar con estos fuegos pirotécnicos. No lo hagas, es la recomendación especial que le damos siempre a todos los menores que de alguna forma o están cerca o utilizan los fuegos pirotécnicos. La recomendación es de ninguna manera estemos jugando o presenciando actividades que estén relacionadas a los fuegos pirotécnicos. ¿Cómo podemos convencer a la promo 2021 de que deje de usar pirotecnia? Los hospitales, en el área de quemados, de personas afectadas por los fuegos pirotécnicos, son el mejor testimonio de por qué no debemos usar fuegos pirotécnicos. Hemos visto niños, jóvenes e incluso hasta adultos que por querer jugar unos minutos con este tipo de juegos han terminado sin una pierna, sin un brazo, sin ojos, porque lamentablemente las consecuencias son letales para los que juegan con fuegos de esta naturaleza. Muchas gracias. Hasta pronto, promoción 2021. Gracias por la invitación. ¿Ya ven? A pesar de que nos guste mucho o hayamos disfrutado de ellos en las festividades, es importante ser consciente del daño que generamos y de los riesgos a los que nos exponemos. Sí, al usar pirotecnia estamos generando contaminación ambiental, sonora y además ponemos en riesgo nuestra vida. ¿Qué opinas si llamamos a otra persona para que nos ayude a convencer a la promo de los peligros de la pirotecnia? Me parece una gran idea. Hola, chicos y chicas de la promo 2021. Estoy muy feliz de estar con ustedes en el programa de hoy. Tenemos unas preguntas que hacerle. La primera es la siguiente. ¿Qué daños genera la pirotecnia? Los fuegos artificiales, como ustedes ya mencionaron, contaminan nuestro aire, pero no solo eso, también luego de su uso pasan a ser un residuo sólido no reciclable, los cuales, debido a los compuestos químicos y materiales que los componen, al llegar al ambiente pueden afectar también a la calidad del suelo y el agua. Por otro lado, el ruido que generan los fuegos artificiales afectan a las personas vulnerables, como niñas, niños y adultos mayores, y también a los adultos. Creo que, además, debe considerarse la actual situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, pues existen muchas personas internadas en los hospitales o que están pasando por la enfermedad en sus propios hogares. Por ello, los ruidos de los fuegos artificiales pueden generar ansiedad en estas personas y afectar aún más su estado de salud. Los invito a reflexionar sobre la importancia del efecto que producen nuestras acciones sobre el medio ambiente y las demás personas. ¿Hay algún reemplazo para la pirotecnia? En el año 2018, el Ministerio del Ambiente lanzó la campaña Cohetes Ecológicos, en la cual, dentro de los cohetes, había únicamente semillas que debíamos de sembrar en las macetas o en un jardín. Esta campaña buscaba evitar el uso de pirotécnicos y así prevenir la contaminación sonora y la del aire. Es importante tener claro que no hay ningún reemplazo directo de la pirotecnia, solo nos queda pensar en los diversos riesgos que corremos al usarla en todos los sentidos, ambientales, sonoros y de nuestra vida. Porque, aunque no lo crean, al usar pirotecnia ponemos en riesgo nuestra vida. Muchas gracias. Esperamos que ahora sí la promo 2021 esté convencida de no usar pirotecnia. Ahora nos falta el tercer punto, la acumulación de residuos sólidos luego de las festividades. Hola a toda la promo.
Acá en Ancash tenemos en julio el aniversario de las provincias Huaraz y Guayras, en el que se desarrolla la Feria Regional de Ancash. Ahí se usa mucho plástico y tecnopor, y al final de la festividad quedan muchos residuos sólidos. La acumulación de residuos sólidos en la vía pública puede afectar a la salud de la población debido a la emisión de gases y también ser un foco de proliferación de roedores, cucarachas y moscas, que son transmisores de diversas enfermedades. Las municipalidades provinciales y regionales son las encargadas de administrar el tratamiento de residuos sólidos, según el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades número 2797-2. Nosotros, como ciudadanas y ciudadanos activos, debemos de colocar los residuos en los contenedores que se encuentren acondicionados y evitar la práctica inadecuada del quemado de residuos, pues eso genera el riesgo de afectación a las vías respiratorias, ojos y la piel. Muchas gracias. Creo que es necesario que cada festividad se planifique para ver cómo va a ser el recojo y la gestión de los residuos sólidos. Hola nuevamente, estudiantes de la Promo 2021. Estoy aquí para comentarles que en la actualidad venimos trabajando de manera articulada con las municipalidades para mejorar la infraestructura para el tratamiento y manejo de los residuos sólidos. Gracias. Profesor, ahora es el turno de las preguntas de la promo. ¿Nos acompaña? Claro que sí. ¿De qué manera podríamos disminuir los efectos de los residuos provenientes del tecnopor durante las festividades de fin de año en la comunidad? Podemos colaborar conociendo, comprendiendo y cumpliendo con las regulaciones, usando recipientes que se puedan reutilizar, como el que vimos en el programa, hecho de caña de azúcar. También podemos segregar adecuadamente los residuos sólidos, poniendo en práctica las 3 R's: reciclar, reducir y reusar. ¿Cómo podemos crear conciencia respecto a la gestión de los residuos generados en las festividades? Se sugiere contar con un plan de celebraciones que incluya la planificación, ejecución y evaluación de las actividades y el manejo de los residuos sólidos, con la participación activa de las autoridades de la localidad, las brigadas ambientales y toda la comunidad. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Veamos nuestro camino de aprendizaje. Hoy aprendimos que las festividades en las localidades no deben significar un motivo de acumulación de residuos sólidos que pueden dañar el ambiente y la salud de la población. Más bien, deben ser la oportunidad de saber que los residuos sólidos tienen una disposición final en la localidad. Muchas gracias por acompañarnos. Ya hemos llegado al final del programa. Espero que tengan una buena tarde. Solo hace falta investigar y luego ponerse a actuar. Y recuerden, si tienen dudas sobre la vacunación, es muy importante investigar e informarse más sobre ello. Hasta pronto, Promo 2021. Nos vemos en el próximo programa de Aprende en Casa para quinto de secundaria. ¡Chao!